posición en una dimensión. En geometría, una posición o vector de posición, también conocido como vector de ubicación o vector radio, es un vector euclidiano que representa un punto P en el espacio con punto inicial P0 igual al origen del marco de referencia. Para nuestro curso de física, representaremos la posición de un objeto con el símbolo negrita R, negrita y sin subíndice, con o sin flecha, modificado para indicar su naturaleza vectorial. El término vector de posición se utiliza principalmente en los campos de geometría diferencial, mecánica y ocasionalmente cálculo vectorial. A menudo se utiliza en el espacio bidimensional o tridimensional, pero se puede generalizar fácilmente a espacios euclídeos y espacios afines de cualquier dimensión. En una dimensión, definiremos el vector posición como la magnitud desde el origen hasta un punto en la recta, ya sea en dirección positiva o negativa. De lo anterior se deduce que un vector siempre se define por dos parámetros secundarios, la magnitud y la dirección. Marco de referencia y dimensionalidad. Describiremos la dimensionalidad como la representación de la posición, velocidad, aceleración y otros parámetros físicos, medibles en términos de valores, que se derivan de un punto de origen arbitrario en un espacio euclidiano de n dimensiones. Aunque la mente humana solo puede procesar 3 dimensiones espaciales, limitándonos a imaginar cubos como espacios euclidianos de 3 dimensiones, en física podemos modelar sistemas n-dimensionales, aunque resulta muy complejo. De hecho, nuestros instrumentos matemáticos nos conducen invariablemente a abordar un sistema de n dimensiones, mediante varios ejercicios independientes de una sola dimensión. Es por esta razón que comenzamos con los movimientos alineados en una sola dimensión, es decir, en un espacio euclidiano donde n igual a 1. Es fundamental recordar que, al avanzar hacia sistemas de más dimensiones, la estrategia consiste siempre en seccionar el problema para retornar a una sola dimensión. Esta práctica refuerza la idea de que los fundamentos que abordamos en esta sección son esenciales y sientan las bases para comprender sistemas más complejos en dimensiones superiores. Podemos concebir una dimensión física como dos vectores de magnitud infinita que se proyectan en direcciones opuestas desde un punto en el espacio vacío. El punto del cual emanan estos dos vectores infinitos se denomina el origen. En el vacío, no existe una direccionalidad absoluta para esta recta, pero los humanos hemos elegido dos direcciones especiales, la horizontal, perfectamente alineada, llamada X, y la vertical, también perfectamente alineada, denominada Y. Vectores. Aunque comúnmente asumimos que la naturaleza vectorial se desvanece al analizar partículas en una dimensión, la verdad es que la relación entre el vector y sus componentes, magnitud y dirección, sigue siendo relevantes. Para comprender adecuadamente los conceptos fundamentales, es crucial prestar atención meticulosa a los símbolos, ya que de lo contrario es fácil confundir conceptos como los vectores con sus magnitudes. Por lo tanto, comenzaremos nuestra discusión abordando la vectorialidad en términos del vector posición. A. El símbolo del vector. Un vector se caracteriza por el símbolo vectorial, comúnmente representado en negrita, con o sin la flecha superior. Nosotros simplificaremos la notación usando solo la negrita sin cursiva R. Este símbolo abarca dos aspectos fundamentales, la magnitud y la dirección del vector. La magnitud se simboliza de manera similar a un escalar cursivo R, utilizando la misma letra que el vector, pero sin negrita. Por otro lado, la dirección se expresa mediante un símbolo angular,
típicamente utilizando letras griegas como z, psi o alfa. Por ejemplo, para el vector posición, este estará determinado por su longitud y ángulo direccional. Esta notación unificada proporciona una representación clara y concisa de las propiedades esenciales de un vector. Aunque el símbolo vectorial en negrita es el más común, también contamos con una forma especial. Esto ocurre cuando sabemos que un vector está alineado con un eje de coordenadas. Por ejemplo, si estamos al tanto de que un vector está alineado con el eje X, podemos representarlo como R subíndice X, o si está alineado con el eje, su símbolo será R subíndice Y. B. La magnitud de un vector. La magnitud de un vector es el valor absoluto que se extiende desde su punto inicial hasta su punto final. Este parámetro puede utilizarse como si fuera un escalar, ya que el indicador de dirección generalmente se encuentra en un término matemático independiente. La magnitud del vector posición se refiere a su longitud, que determina la distancia entre dos puntos, en otras palabras, la cantidad de espacio entre ellos. Esta longitud es un valor absoluto, ya que medir desde el origen hasta el punto o desde el punto al origen resulta en el mismo valor. Es importante tener en cuenta que, aunque todos los vectores tienen magnitudes, no todas las magnitudes vectoriales tienen nombres específicos. En una sola dimensión, representaremos la magnitud del vector posición con la letra R cursiva sin subíndices, lo que indicará una falta de alineamiento con una dimensión particular, fortaleciendo así la idea de que es un parámetro carente de direccionalidad específica. Además, las longitudes siempre serán, por definición, parámetros positivos. C. La magnitud de dirección. El indicador de dirección de un vector generalmente se representa con un símbolo angular, comúnmente letras griegas como z, psi, alfa, entre otras. Sin embargo, los valores de estos indicadores cambian dependiendo del número de dimensiones que posea nuestro vector. Este indicador puede adoptar diversas formas, como un signo cuando estamos en una dirección, un ángulo cuando nos encontramos en el plano bidimensional, o la coordenada del cruce de dos ángulos cuando estamos en un sistema tridimensional. Para sistemas de más de 3 dimensiones, se emplean indicadores de dirección más complejos. Para un sistema unidimensional, las direcciones estarán determinadas por los signos de los vectores alineados. Serán positivos para el brazo derecho y ascendente, y negativos para el brazo izquierdo y descendente del eje dimensional horizontal, así como del eje dimensional vertical, respectivamente. Relación magnitud y dirección. Al profundizar en el análisis de la vectorialidad, observaremos que el valor de un vector alineado se define mediante el producto de su magnitud con una identidad trigonométrica que afecta al ángulo de su dirección. Generalmente, para los componentes horizontales, se utilizan los cosenos, mientras que, para los componentes verticales, la identidad empleada es el seno. Cuando alineamos un vector con un eje de coordenadas, aún conserva su naturaleza vectorial, manteniendo su composición de dirección y magnitud. La diferencia radica en que ahora está vinculado a una función trigonométrica debido a su alineación con el eje. Es crucial tener presente que, al alinear los vectores perfectamente a un eje dimensional, solo existen dos direcciones posibles. A. Direcciones positivas. Brazo derecho en la horizontal o brazo ascendente en la vertical. Sus valores respectivos al resolver sus funciones coseno o seno son +1. B. Direcciones negativas. Brazo izquierdo en la horizontal o brazo descendente en la vertical.
Sus valores respectivos al resolver sus funciones coseno o seno son -1. Este fenómeno resalta la relación entre la alineación de un vector y la simplificación de sus propiedades, direccional y magnitud a través de funciones trigonométricas específicas. De lo anterior se deduce que un vector alineado dimensionalmente a alguna dirección n puede asumir valores positivos o negativos de su magnitud respectiva. Si tomamos el valor absoluto, obtendremos la definición de la magnitud, es decir, la longitud, que es el valor absoluto del vector posición en cualquier dimensión. Es precisamente por esta cadena de pensamiento que se establece, por definición axiomática, que la magnitud de un vector es siempre positiva. Importancia. En cualquier ecuación de movimiento, el vector de posición r subíndice n, se abre paréntesis t se cierra paréntesis suele ser la cantidad más buscada, ya que esta función define el movimiento de una partícula en términos de dos o más opciones en términos de puntos en el tiempo instantáneo t. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.